Buenas noches. Voy a realizar la grabación del programa del desarrollo de la actividad de nuestro grupo, el grupo número 6. Este es el programa. El enunciado nos pedía, perdón, que teníamos que calcular el valor de un número determinado de empleados. El usuario ingresaba el valor y teníamos que cumplir las siguientes condiciones. Ingresar el número de empleados, ingresar el primer sueldo, al sueldo aumentarle el 10% más que el primero y hacerle el descuento del 14% con la retención en la fuente e imprimir cada una de las variables de estas. El programa que desarrollamos pues lo tratamos de hacer de una forma sencilla, puesto que pues hay muchas formas de hacerlas, hasta definiendo distintas clases, que fue lo que investigamos, pero pues por el momento lo estamos desarrollando así. Entonces, como siempre, empezamos definiendo las variables número y dinero. El número es la cantidad de empleados o el número de usuarios que se van a ingresar, y el dinero es para grabar el sueldo de los empleados. Inicializamos el escáner System In para empezar a ingresar la información. Y algo nuevo que aprendimos fue el aprender a hacerlo por métodos. Entonces, antes de trabajar en el método principal, que era el body main, donde desarrollamos todo el código, lo hicimos en dos métodos anteriores. Un método lo llamamos public void pedir datos, el cual se encargará de solicitar los datos para empezarlos a almacenar. La sintaxis para ingresar el número de trabajadores. Este número de trabajadores se va a guardar en la variable número, y esta es la sintaxis de tipo float para ingresar los trabajadores. La siguiente impresión, cuánto gana el primer trabajador. Esa variable que ingresamos la guardamos en la variable dinero, también de tipo float. El comentario de ingreso de trabajador. Entonces empezamos con nuestro programa. Se declaró esta variable para que, con el fin de que la variable dinero la vamos a guardar en otra variable y así poder mantener su valor original. Es como una especie de arreglo. Iniciamos con if. Si el número es diferente a 0, vamos a desarrollar estos tres caracteres, estos tres arrays que se definieron. Este primer array va a almacenar el primer salario y nos va a servir del contador pues para empezar a calcular los otros. El descuento, cuando ya se hace la operación del descuento del 14%, para almacenarlo también en el array, y el salario neto, que es el resultado pues, del salario más los descuentos y con el porcentaje incluido. Entonces empezamos con un contador. Este contador que nos define, definimos una variable, no sé, f, que empiece desde 1, que vaya hasta el número menor que nosotros ingresamos y vaya contando de 1 en 1. ¿Este más qué significa? Este más es porque, como en Java empieza a contar desde 0, lo que necesitamos es que empiece a contar desde 1, porque un usuario 0 no va a existir. Entonces siempre se sumaba 1 para que contara de 1 al número determinado que ingresáramos. Bueno, viene la parte interesante. Entonces acá tenemos un ejemplo. Vamos a simularlo nuevamente. Número de trabajadores, vamos a poner un ejemplo corto, 3. ¿Cuánto gana el primer trabajador? Pongámosle 1200. Bueno, ese número 3 nos lo va a guardar para el ciclo y nos va a hacer la comparación de que si f inicia en 1 es menor que el número, si va a contar 1, entonces ya tenemos 1. Salario. Salario es la variable donde se va a guardar los 1200 y nos lo va a contar en 1. Acá lo tenemos 1.
y la variable de otro dinero, bueno, que la teníamos ahí como ayuda. Entonces vamos a empezar el proceso. Otro dinero, que es con la variable que vamos a trabajar, ¿qué va a hacer? Va a coger el salario que ingresamos, los 1200 del contador 1, y nos va a calcular el 10%, y ese resultado nos lo va a sumar. Digamos, 1200 por el 10% dividido entre 100 nos da un total de 120. Pero esos 120, ¿qué pasa? Esos 120 toca sumárselos al salario porque es lo que está pidiendo el enunciado. Sumamos más 1200, nos da 1320. Ese es el salario siguiente para calcular la siguiente zona. Si le aumentamos, hacemos la misma operación, calculamos el 10 y le sumamos los 10, nos va a dar 1452. Hasta el momento tenemos lo de los cálculos de los salarios con el 10%. Ahora nos falta la parte del descuento del 14%. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el salario, como el contador sigue en 1 todavía, vamos a hacer 1200 por 14 dividido entre 100, nos va a dar un resultado de 168. Ese es el descuento que hay que hacerle al salario que se ingresó. ¿Y cómo lo hacemos? En esta parte. Entonces, salario, el mismo 1200, es contador sigue en 1, menos el descuento que está en 168, nos va a dar un resultado de 1032, lo que tenemos acá. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la primera parte de la operación del aumento del 10%, ese resultado se va a guardar en el array salario. Después hacemos la operación del descuento del 14% y esa operación se nos va a almacenar en la variable, en el array o arreglo del descuento. Por último, hacemos la diferencia entre los descuentos con el salario que teníamos y se va a guardar en el array de salario neto. Entonces, con el ciclo for empieza 1, 1, 1, nos hace la operación y retorna 2, con los valores ya almacenados, sigue contando, y 3. Vuelve a contar, vuelve a hacer los procesos y sigue haciendo los procesos. ¿Cómo hacemos para que nos imprima? Vamos a imprimir trabajador en forma de caracteres, con comillas, más F. F, que es la posición en la que vamos. O sea, la posición del contador del for. Ya está. Entonces, como estamos en 1, estamos en 1. Ponemos la otra parte de carácter pues para completar la frase. Esto ya es más como organización. Tiene salario. Salario F. Este salario F fue el que nosotros ingresamos en la parte superior y lo almacenamos. Acá está. Salario F 1200 más el descuento de F, que fue el proceso que realizamos acá. Lo imprimimos y después siguió otra vez el proceso. Entonces, antes de que siga el proceso y nos varíe el valor, lo imprimimos 168 y ahora la diferencia de los dos, sueldo neto. Salario neto es F. Salario neto F, que era este proceso, que antes de que nos vuelva a variar, lo imprimimos. Entonces acá tenemos trabajador, contador, tiene salario, salario que ingresamos, que lo guardamos en otra variable para no modificar el valor original, 1200, descuento 168, sueldo neto, y la diferencia de los dos, salario neto F. Este programa lo desarrollamos prácticamente en dos ciclos, en dos métodos, perdón. Un método se llama pedir datos, otro se llama cargar salario. ¿Qué aprendimos de los métodos? Que para llamar un método tenemos que nombrar, declarar el objeto que tenemos y nombrar el nuevo objeto. ¿Con el fin de qué? De que para realizar los ciclos, o sea que ya no tengamos que estar copiando esto,
solamente llamamos el enunciado o llamamos el método. En este ejemplo, pedir datos y cargar datos. Este pb es el nombre del método. Y así desarrollamos pues nuestro programa. Sé que nos faltan varias cosas, pero pues todavía estamos conociendo. Tenemos dudas porque según lo que estábamos investigando, estos arrays, para que los tengamos en cuenta con todos los métodos, se podrían definir en esta parte superior, pero todavía estamos en el proceso de investigar de por qué no nos lo reconoce, digamos, para cada uno de los métodos a nombrar para poderlos trabajar con todos en general. Pero pues esta fue una de las posibles soluciones que encontramos y esperamos que sea una de las soluciones factibles y valederas. Muchas gracias.